Saludos amigas y amigos de Línea Dura, un gusto acompañarles en este programa de la coordinadora migrante Eloy Alfaro que se emite desde la zona triestatal de los Estados Unidos. Allá nos pueden ver y por supuesto acá en el Ecuador y en otras partes del mundo. Tenemos el gusto de contar a este momento con Juan Javier Dávalos. Él es un candidato al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Los comicios se desarrollan en marzo, están próximos y estamos para dialogar con Juan Javier. Les saludamos. ¿A quién representa Juan Javier Dávalos? Buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Un saludo a todos los ecuatorianos que nos ven en el exterior. Un saludo a los ecuatorianos que nos ven a través de las redes sociales. Un gusto tener esta oportunidad, esta entrevista contigo, Luis. Estamos siempre a las órdenes. Juan Javier Dávalos, ¿de dónde surge? ¿A qué conglomerado representa? En realidad, este anhelo mío de formar parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no es nuevo. Yo ya he participado de los 2 concursos anteriores de selección. No nos olvidemos que antes de la consulta popular de este año, las autoridades al Consejo de Participación se nombraban a través de un concurso de oposición y méritos. Estos concursos se llevan adelante desde el 2008, fecha en la que tenemos la nueva constitución y se creó este quinto poder. A partir de ahí, como lo había dicho, participé de los concursos, del primer concurso y del segundo concurso, porque siempre he pensado que esta institución, este organismo, el Consejo de Participación, ayuda a solucionar 3 de los grandes problemas que tiene el Ecuador. El primero es el problema de la corrupción. El segundo problema es la falta de independencia entre las diferentes funciones del Estado. Y el tercer gran problema que tiene este país es la falta de participación de los ciudadanos y ciudadanas en los asuntos de interés público. Es por eso que siempre me he animado a formar parte de estos procesos de selección. Ahora, este 24 de marzo, todos los ecuatorianos, tanto en el país como en el exterior, tendrán que ir a las urnas y elegir por votación popular quiénes nos van a representar. Y ahí es importante que no nos olvidemos, Luis, que en las papeletas que vamos a tener para el Consejo de Participación vamos a tener una papeleta de hombres. En la papeleta de hombres vamos a estar 28 candidatos, de esos hay que elegir 3 candidatos. Vamos a tener una papeleta de mujeres. En esa papeleta de mujeres van a estar 11 mujeres, de las cuales van a tener que elegir los ecuatorianos 3 de ellas. Y vamos a tener una papeleta de pueblos y nacionalidades. En esa papeleta van a estar 4 candidatos y vamos a tener que elegir 1. Esto es importante decirlo porque el Consejo Nacional Electoral está limitando actualmente nuestra campaña. Ustedes ya creo que conocen que tenemos un impedimento legal de promocionarnos, de hacer campaña. Es por eso que siempre hay que tener la oportunidad y el tiempito suficiente como para contarle a los ciudadanos qué va a pasar este 24 de marzo, porque es... Y ya vamos a hablar de esos impedimentos. Importante lo que dice Juan Javier, porque en caso de escoger más candidatos a los que ha mencionado, se anula el voto. Así es. No tendría sentido. Así es. Públicamente, el expresidente Rafael Correa dijo en redes sociales que votará por tu candidatura. ¿Cómo lo tomas? Hay una prohibición, antes que nada, que nosotros tuvimos que, digamos, afrontar para ser candidatos. El CNE, para ser candidatos, uno de los requisitos que se nos pedía es no estar afiliado a ningún partido ni movimiento político. Yo, como Juan Javier Dávalos, no estoy afiliado y nunca he estado afiliado a ningún partido ni movimiento político, pero eso no quiere decir que yo no me identifique con principios básicos que están ahora en disputa. Este tema de las privatizaciones, tanto el expresidente Correa como yo estamos de acuerdo en que no hay que privatizar las empresas públicas. Estamos de acuerdo también en el maltrato bajo el cual está siendo sometido la Constitución durante esta época de transición. Vemos cómo Julio César Trujillo a la cabeza está violando la ley, está violando la Constitución para nombrar autoridades a dedo. Y eso es súper preocupante y en eso también coincidimos con el expresidente. Más allá de eso, entiendo yo también que habrá diferencias, pero está muy de moda en esta situación de polarización decir que somos correístas si no eres correísta, eres morenista. Entonces a mí sí me ofende que me digan morenista. Si me dicen correísta no tengo ningún problema.
Esa entonces la explicación de cómo lo toma. Has denunciado censura del Consejo Nacional Electoral a un spot de campaña. ¿Por qué lo consideras así? ¿No fue solo una modificación del spot original? En realidad es algo súper grave. Yo acabo de ingresar la denuncia por censura a mi spot publicitario el día de ayer al CNE. Básicamente lo que sucedió en esta ocasión fue que a mí me hicieron grabar un primer spot. Yo en ese primer spot lo que decía como parte de mis propuestas de campaña era que voy a promover una revocatoria del mandato de este gobierno. Me llamaron a decir que eso no podían sacar, que me daban la oportunidad de hacer una segunda grabación de un segundo spot. En este segundo spot cambio mi guión y digo básicamente que voy a luchar contra las privatizaciones, que voy a impedir la elección de autoridades con favoritismos y que voy a luchar contra la corrupción de este gobierno, ¿sí? Cuando me mandan el video final, editan la última parte que digo contra este gobierno. Entonces se puede ver con claridad que mi spot salgo yo diciendo que voy a luchar contra la corrupción sin explicar a quién. Frente a eso, vuelvo a hacer una última llamada y me dicen que los tiempos están muy cortos y que ya no van a poder volver a hacer una tercera y que yo estoy básicamente atentando contra la paz entre las diferentes funciones del Estado. Diana Tamain, que no se puede llamar al odio, a la violencia, etc. Entonces, eso, en primer lugar, yo no estoy haciendo ningún llamado. Hay videos y hay spots donde vemos que incluso hay candidatos que muestran hasta el machete. Pero claro, esto no es, digamos, una cosa que pasó al azar, ¿no? Aquí hay una voluntad clara, hay una alianza muy fuerte entre el CNE y este gobierno. Y claro, a este gobierno no le favorece, y al Consejo Nacional Electoral no le favorece que haya candidatos que nos identifiquemos en contra del mal manejo de este gobierno. Tanto como para pedir la revocatoria del mandato de Lenín Moreno. Tanto como para pedir la revocatoria del mandato de este gobierno. El día de ayer hicimos la firma con otros 5 candidatos de un acuerdo que lo hemos llamado en contra de las privatizaciones y por la revocatoria del mandato de este gobierno. Creemos que, si bien es cierto, no se han cumplido con las ofertas de campaña, que es algo que en la Constitución explicita claramente que todo aquel gobernante a cualquier nivel de gobierno que no cumpla con sus ofertas de campaña podrá ser revocado de su puesto, ¿no? Es un derecho constitucional la revocatoria del mandato, digamos, es una herramienta de participación que nos dio la Constitución, que es súper valiosa porque impide justamente eso, que cuando un gobierno hace las cosas mal, no cumple lo que ofreció, pueda el pueblo ecuatoriano, pueda los ciudadanos ser los que le pidan que haya elecciones, ¿no? Este es un proceso que se hace a partir de la recolección de firmas, es un proceso medio largo y complejo, pero nosotros creemos que este gobierno ya le ha fallado lo suficiente a este país. Al hablar de actos de corrupción del actual gobierno, ¿a cuáles te refieres? Aquí 2 cosas, ¿no? La una es que cuando nosotros o cuando la ciudadanía habla de corrupción, siempre viene al imaginario de llevarse la plata literalmente en costales, ¿no? Entonces tenemos... A lo Bucarán, diría alguien. ¿No? Tenemos ese imaginario de que se llevaron la plata en costales. Sin embargo, también es corrupción cuando este gobierno, por ejemplo, legaliza que se suban las tasas de interés en el cobro de las tarjetas de crédito. En el sentido estrictamente legal no hay corrupción, porque es una decisión que se ha adoptado en base a un acuerdo, en este caso de la Junta Monetaria. Pero para mí sí es corrupción cuando en el 2018 tuviste unas utilidades de la banca privada de $550 millones, rompiste el récord absoluto de utilidades en la banca privada, y este año, empezando, digamos, el 2019, apruebas tomas una decisión como gobierno de entregarles más utilidades a este sector a costa de los bolsillos de la mayoría de los ecuatorianos. Eso para mí, si bien es cierto, es corrupción legal, entre comillas, porque no es que están infringiendo una ley, no es que están llevando el dinero en costales a lo Bucaram, pero para mí es corrupción, si por lo menos no es ético ni moral
permitir que un sector de la población tan pequeño como es esas 10 familias que representan a la banca privada se lleven más recursos a costa de la mayoría de los ecuatorianos. Pero si no es ilegal, ¿cómo hacerlo? Desde el Consejo de Participación, Julio César Trujillo dice, entonces le toca a la Corte Nacional de Justicia. Ahí el Consejo de Participación Ciudadana nos da algunas herramientas o mecanismos de participación que son muy valiosas. Tenemos una herramienta que podría ser utilizada tranquilamente en este caso, que es una veeduría, que son las veedurías ciudadanas, las llamadas veedurías ciudadanas. Nuestra propuesta es llevar adelante la construcción de veedurías ciudadanas que den seguimiento a toda la política, política monetaria, política fiscal, política bancaria, digamos, ¿no? Otra cosa que, aprovechando la ocasión, otro ejemplo concreto de este tipo de corrupción es lo que se nos hizo a los ecuatorianos con estos débitos no autorizados de la banca privada. Ahí ya hay delito, ¿no? Ahí ya hay un delito, eso ya es corrupción. El caso Gea, Eduardo Jurado y afines. Jurado y afines. Hasta el momento, ese acto de corrupción no tiene a su cargo una investigación seria, no hay ningún preso, no hay ningún detenido. Para nosotros es clarísimo, ¿no? Como ese caso de corrupción está relacionado directamente con una alta autoridad de este gobierno, no se investiga, ¿sí? Y a nosotros nos preocupa que cuando se habla de corrupción en este país, en las instituciones y en las autoridades de control se persigue y se lucha contra la corrupción del anterior gobierno, cosa que nosotros también lo vamos a hacer. Pero, ojo, la corrupción no es solo particular y es un acto concreto del anterior gobierno. En este gobierno estamos dando muestras de que hay altas sospechas de corrupción y necesitamos un Consejo de Participación Ciudadana que no se deba a ningún gobierno para que pueda luchar contra estos delitos y contra, digamos, esta inmoralidad de seguir entregándole los recursos del pueblo ecuatoriano a unos pocos. ¿No tienes la impresión de que se trata de minimizar la elección de vocales del Consejo de Participación? La propia presidenta del Consejo Nacional Electoral decía, la prioridad es la elección de autoridades seccionales. Ahora decíamos, el riesgo que hay de que se anulen muchos votos si se pasa de 3 hombres, 3 mujeres, 1 de los pueblos y nacionalidades. Hay quizá la intención de que así sea, de que sean muchos votos nulos y se le quite legitimidad al Consejo. En realidad es preocupante, digamos, el Código de la Democracia ahí establece que si hay más de un 50% de votos nulos, la votación tendrá que repetirse. Por eso es que hay que hacer un llamado a todos los ciudadanos, a todos los ecuatorianos, a que se informen de las propuestas de campaña de todos los candidatos. En este momento estoy yo aquí sentado, pero también como ciudadanos tenemos la obligación de conocer la propuesta de la mayor cantidad de candidatos. Ahí las herramientas que tenemos para hacer eso son limitadas. En nuestro caso solo podemos utilizar las redes sociales. A mí me pueden encontrar como Dávalos 2019 en todas mis redes sociales. Ahí van a conseguir en detalle todas mis propuestas y mi campaña, pero tienes toda la razón. Lo que pasa es que como tenían a través del transitorio controlado el Consejo Nacional Electoral, no nos olvidemos que este Consejo Nacional Electoral fue puesto a dedo por Julio César Trujillo y Julio César Trujillo fue puesto a dedo por Lenín Moreno. Entonces ahí hay un conflicto claro de intereses. Claro que esta alianza entre estos actores públicos ha hecho que más bien intenten blindar la elección, que no se conozcan cuáles son los candidatos progresistas, porque aquí yo quiero ser claro, no se está persiguiendo a los correístas, no se trata de perseguir a los correístas. En una verdadera democracia uno tiene partidos o movimientos o personas que se identifican con la derecha, ¿no? Con la banca privada, se identifican con el libre mercado, con los tratados de libre mercado, etcétera, y tienes un sector que es la izquierda que se identifica con salud pública y gratuita, educación pública y gratuita. A esos sectores es donde yo me siento representado. En ese escenario lo que están haciendo es catalogando de correísta a todo lo que no sea de derecha, ¿no? Y ese es el mecanismo perfecto que están utilizando de persecución política. Yo lo llamo persecución política, y la persecución política también es corrupción, Luis, también es corrupción. En todo caso, han dicho que el nuevo consejo que se elige, el definitivo, no debe tener todas las atribuciones, ni evaluar ni nombrar autoridades ya. Claro, lo que han hecho es, se han excedido
las atribuciones que el pueblo ecuatoriano le dio en la última consulta popular. La última consulta popular decía claramente que se pueden evaluar y reelegir a las autoridades nombradas por el último consejo saliente. Hemos visto cómo incluso este consejo transitorio se tomó atribuciones que iban mucho más allá de las competencias del mismo consejo. Ha nombrado a los miembros de la Corte Constitucional, ha nombrado de manera escandalosa, diría yo, a los miembros del Consejo Nacional Electoral. Entonces, estas autoridades que están electas ahora cumplen, obviamente van a tener que cumplir, de acuerdo a la ley y a la Constitución, unos plazos, ¿verdad? Si es que esas autoridades estuvieran elegidas sin haber violado la Constitución, sin haber violado la ley, respetando los procesos de concurso, de oposición y méritos, si hubieran sido procesos transparentes, con veeduría ciudadana, con procesos de impugnación, no deberían estar preocupados porque el nuevo consejo elija las autoridades restantes. Lo que pasa es que como saben que lo hicieron mal, el nuevo consejo puede revisar los eventos en los que se hayan nombrado las autoridades sin cumplir con la ley y la Constitución. Y por eso no quieren que decidan. Dejar que exista un nuevo consejo que pueda ni siquiera revisar esas decisiones. Entonces Julio César Trujillo un día sale diciendo que quiere eliminar el Consejo de Participación, otro día dice que no, que solo le quiere quitar un poco de sus competencias, y justo ese poco de sus competencias es eliminar la atribución de nombrar autoridades. Y la propuesta de él, que nosotros decimos, bueno, ya el señor quiere que el Consejo de Participación Ciudadana ya no nombre las autoridades. ¿Cuál es la propuesta de él? Que sea la Asamblea Nacional, es decir, volver a la época en donde el Congreso nombraba a las autoridades de control. Y no nos olvidemos lo que pasaba en ese momento. Eran los socialcristianos los que ponían al fiscal general de la nación. Eran en las negociaciones de la Asamblea, digamos, y en esta asamblea además que tiene unos conflictos enormes de corrupción, ¿no? Hemos visto los escándalos que están pasando. La propuesta del señor Trujillo es que ya no sea el Consejo de Participación que va a ser legitimado en las urnas, sino sea la asamblea que a partir de sus mecanismos, obviamente no tan éticos que tienen, sean los que designen estas autoridades. Para nosotros no estamos a favor de esto, estamos en contra. Vamos a revisar las decisiones del Consejo Transitorio. En el tema de las privatizaciones, recordemos, estamos con Juan Javier Dávalos, candidato al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿En qué casillero? En el 17, pero quiero también transmitir un mensaje aquí súper pequeño, y es que el casillero 17 no va a existir números en la papeleta. En realidad, el casillero 17 corresponde al sorteo que hizo el CNE. Más fácil para que nuestros compañeros que nos están viendo encuentren mi posición, estoy en el puesto número 3 de la segunda fila. Van a haber solo 2 filas, entonces voy a estar en el puesto número 3 de la segunda fila. ¿Por qué no se representan a partidos políticos? ¿No es que el 17 es el socialismo? No, nada que ver. No va a estar el número 17 tampoco en la papeleta, entonces más fácil ubicarme por mi apellido y en la tercera posición de la segunda fila. El tema de las privatizaciones, decíamos, ¿por qué oponerse a las privatizaciones que se pretenden hacer? Veía que incluso está listo un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Porque nos quieren devolver al pasado. Esto de las privatizaciones, Luis, no es algo nuevo. Ya en los 90, no nos olvidemos, los ecuatorianos, yo era todavía muy joven en esa época, pero en los 90 hubo una ola de privatizaciones, no solo en el Ecuador, sino en toda la región, en toda América Latina. Los pretextos para la privatización son los mismos que está utilizando este gobierno, ¿no? Se dice que son empresas ineficaces, que son empresas mal manejadas, que son empresas que no dan las utilidades que deberían tener. Después de 20 años, sobre todo en el caso argentino, en donde hubo un gran proceso de privatización de muchas empresas públicas, se ha demostrado 3 cosas en el tema de las privatizaciones. Que cuando se privatizan las empresas, suceden 3 cosas. Primero, llegan a subir los precios de los bienes o los servicios que esas empresas ofrecen. Entonces, tú tienes una subida de precios. En segundo lugar, baja
la cobertura y el acceso a esos bienes y esos servicios que ofrecen esas empresas públicas. Porque claro, como pasan a manos privadas, el actor privado, el sector privado no le interesa aumentar la cobertura de ese bien o de ese servicio. Entonces, por ejemplo, en el caso CNT, si es que no es rentable que yo lleve conexión de internet a un poblado en la Amazonía por los costos que es llegar hasta allá, simplemente lo dejas de hacer porque no es rentable. La utilidad de tener en este caso una empresa pública es que más allá de la rentabilidad estamos hablando de un derecho a la comunicación. Entonces van, por más que sea un poco más costoso, y te instalan la antena en ese sector rural donde no tienes acceso. No tiene sentido lo que decía el vicepresidente, ¿no? Es más eficiente la competencia que tiene la privada de CNT. No, para nada. En el caso concreto de CNT, además no tenemos que olvidarnos a los ecuatorianos y ecuatorianas que nos escuchan, que es la empresa más rentable de este país, ¿no? Es la empresa que entrega $200 millones en utilidades anuales. Estamos hablando que con esos 200 millones de utilidades anuales sirven para construir hospitales, para construir colegios, para financiar los sueldos de los profesores. Esos 200 millones de dólares se quiere entregar al sector privado. Y además sabemos ya que las negociaciones se están haciendo con empresas extranjeras. Entonces no es que solo que le vas a entregar a unos pocos ese dinero, sino que además de entregarle a esos pocos que son estas empresas privadas, se dice que se está negociando con una empresa estadounidense. El dinero va a tener que salir a los Estados Unidos dejándonos sin esos dólares a esta economía que son tan útiles y necesarios. En otro tema, ¿cómo miras que el CNE por fin aceptó que la OEA venga a observar el proceso? No quería el Consejo Nacional Electoral a la OEA, ni siquiera a la OEA por acá. No querían, nosotros lo denunciamos desde el primer día. Para nosotros era importantísimo que la OEA esté aquí siendo garante y veedor de las elecciones. ¿Por qué para nosotros como candidatos al Consejo de Participación es muy importante que estén aquí? Porque no nos olvidemos que los partidos políticos tienen ya sus propios mecanismos de control electoral. Digamos, un partido político es lo suficientemente grande como para que muchos de sus afiliados o adherentes puedan hacer control electoral en algunas juntas de receptoras del voto. En nuestro caso, y en el caso de los 43 candidatos al Consejo, no tenemos capacidades de hacer ningún tipo de control electoral. Entonces, para nosotros contar con la OEA, con un organismo internacional que pueda ser veedor, ¿no?, de las elecciones, además sabiendo cómo está manejando el CNE este proceso a partir incluso de mi censura, es fundamental, ¿no? Entonces, más bien, eso se consiguió también a base de la denuncia. Estamos ante un gobierno que ya es la rectificadora, como en las épocas de Lucio Gutiérrez, ¿no? Los ciudadanos, las ciudadanas reclamábamos nuestros derechos y les tocaba rectificar, porque además no tienen ya respaldo popular. Estamos hablando de un gobierno que tiene el 60% de ecuatorianos está en contra de este gobierno por su desgobierno, justamente. Entonces, obviamente, la denuncia, la participación en las calles de las personas hace que tengan que tomar otras decisiones a las que habían tomado en un principio. Por cierto, a esta hora se realiza una marcha de protesta en las calles de acá de la ciudad de Quito. Mi solidaridad con los compañeros, sobre todo de la empresa pública CNT. Vimos como el día de hoy el señor Santiago Cuesta, que es consejero del presidente, dijo públicamente que va a despedir el día de mañana a todos los que hayan participado en esta movilización del día de hoy. Eso es anticonstitucional, eso es una política vista solo en épocas de dictadura, ¿no? Que te persigan, que te despidan por participar en un acto tan democrático como es una marcha, no tiene ningún sentido y es lamentable. Hemos denunciado esto, espero que no lo hagan, pero si es que lo hacen, defenderemos los derechos de los trabajadores. Estamos desde la ciudad de Quito. ¿Va a recorrer el país, Juan Javier? Estamos en eso, estamos planificando la visita a las diferentes provincias del país en función de las limitaciones que tenemos de hacer campaña y hacer proselitismo político. Para nosotros es fundamental recorrer todos los medios de comunicación locales. Entonces estamos armando esa agenda y un llamado también a la gente a que comparta estos videos para que pueda conocer, no necesariamente a mí, que puedan conocer mi postura, mi posición y mis propuestas que vamos a llevar adelante en el Consejo de Participación. Que por cierto nos miran allá en el exterior nuestros compatriotas del
la coordinadora migrante Eloy Alfaro en New Jersey, Nueva York, en Connecticut. Un mensaje para ellos que están allá y sus familias, muchas de las familias están acá en cambio. No, un saludo enorme. Un agradecimiento por todo el apoyo. Sé que sobre todo los migrantes, por conocer, digamos, la situación, más que política, la situación económica que vive el país, ellos son los que primero sienten las necesidades en función de que tienen las familias acá, ¿no? Entonces, más bien ahí un abrazo solidario. Sé que estamos pasando momentos complicados. Yo, en este caso personal, me las he jugado participando, poniendo este granito de arena, digamos, como sabiendo que la política no es, digamos, fácil, sobre todo en estos momentos en donde hay mucha persecución, pero nos hemos jugado. Hay una voluntad política mía de contribuir en lo que se pueda a recuperar un poco el país que estábamos construyendo, y en ese sentido más bien un abrazo cariñoso a todas las familias y a todos los ecuatorianos que nos ven en el exterior. Juan Javier Dávalos, candidato al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Él está terciando para llegar a este consejo que, dice Trujillo, ya no va a desaparecer, tendrá atribuciones limitadas. Esta también es una lucha, ¿no? Como ha sido con el Consejo Nacional Electoral, no es cuestión decidida, dependerá de la fuerza que tenga la reacción, la sumatoria de las fuerzas populares. No es que Trujillo dice y ya. No, y se enfrenta con un gravísimo problema, y es que los ecuatorianos decidirán el 24 de marzo en las urnas quienes quieren que sean sus representantes al Consejo de Participación. El señor Trujillo ahorita podrá decir lo que quiera, podrá hacer lo que quiera, pero hay una herramienta ahora importantísima que tenemos que utilizar todos los ecuatorianos, y es nuestro poder del voto para recuperar, yo diría, esa instancia que es muy valiosa, que es este tercer poder, este quinto poder, que es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Juan Javier Dávalos para Línea Dura. Un gusto siempre estar con ustedes, con la producción de Andrés Loja. Seguimos con el programa.